Junto a una cerca, un pájaro cantaba. Luego, el sol cantaba ya en algún lugar tras los arbustos. El pájaro callaba. Era el atardecer. Las jóvenes campesinas venían cantando por los campos. ¡Cuántos detalles! ¿Será demasiado escrupuloso si semejantes detalles se le quedan pegados a un hombre, como la lapa? Eso era Tonka. A veces, la infinitud fluye gota a gota. Lo que acabo de leer es el primer párrafo de uno de los 3 cuentos que conforman el libro Tres mujeres de Robert Musil, un gran autor, un autor austríaco que junto a Nico nos proponemos discutir, introducir y comentar. ¿Cómo estás, Nico? Espero que estés bien y que me ayudes a arrancar, porque es un autor muy difícil en muchos aspectos. Al menos a mí se me ha hecho siempre una experiencia compleja leer su obra. He leído varios libros de él a lo largo de muchos años y siempre hay algo que me atrapa, pero a su vez algo que no puedo explicar. Así que te comparto la palabra para que empecemos este debate. Bueno, buenas Lorenzo, buenas a quien esté ahí detrás. Es un autor extremadamente complejo y a la vez pareciera simple, es sacando su gran sombra, que es la obra que por ahí sentimos que lo absorbe. Por eso traemos este libro de relatos, Tres mujeres, y es difícil de leerlo, pero muy enriquecedor. En esa dificultad justamente hallamos muchas puertas, ampliando nuestro espectro como lectores y como fruidores de la lectura, y la lectura como un empuje hacia la vida. Yo creo que este autor lo veo así como una escuela vacía, pero de puertas abiertas, sin llaves, porque no representa escuelas. Además, él es como un simulacro de una gran escuela. Me parece muy difícil de comparar con otros escritores, y sin embargo no puedo parar de compararlos con algunos para encontrar alguna señal de por dónde amplificar mi lectura. No sé si te pasa a vos algo con eso. Exacto, ahí hay un tema clave que es la comparación y el buscar, ¿no?, sombras o resonancias en otros autores, porque un autor como Musil nos desorienta. Nos parece tan especial su escritura que necesitamos tal vez tocar madera en el medio del mar, ¿no? Y eso es algo que el mismo autor lo vivió en su tiempo, en su vida, porque quería compartir estas anécdotas que las escribe el gran autor y pensador Elías Canetti, que también fue contemporáneo y fueron autores amigos, si se quiere. No sé si se me atrevería a decir amigos, pero al menos autores afines y cercanos. Y Robert Musil en su vida fue comparado e incluido como la tríada de la vanguardia de ese momento, que era Hermann Broch, James Joyce y Robert Musil. Pero a Robert Musil siempre le molestó esa comparación, porque él detestaba y él se encontraba en las antípodas del estilo y la literatura, especialmente de James Joyce. Él, inclusive, Canetti cita que en un momento él expresa un desprecio por la atomización del lenguaje. Y claro, la verdad que uno leyendo su obra se nota que estilísticamente es muy diferente a la gran obra de Joyce, el Ulises. No sé qué te parece esa cercanía no tan cercana. Sí, bueno, sí, también punteando un poco, hay pocas crónicas que podemos saber de su vida y de sus opiniones, porque todas van directamente al Hombre sin atributos, que es el novelón ese,
que es un mar directamente. Que es su obra maestra. Para quienes no conozcan, es una obra que escribió y que dejó inconclusa durante más de 30 años de su vida y que abarca unas 2000 páginas de extensión, y es la obra totémica que sombrea y apesadumbra también el nombre de Robert Musil. Sí, exacto. Yo creo que no sé si su obra maestra, en realidad sí por un lado, pero creo que está más vivo en otras partes, más experimentales en cuanto a intensidad de acercamiento a la vida. Es más, me parece que sus relatos y hasta la otra novela, Las tribulaciones de Tortles, pueden llegar a ser un poco más punzantes. Me parece que El hombre sin atributo es más como un proyecto de anticosmovisión, una cosa antipolítica, me parece. Que por su extensión y su complicación, creo que sí se lo considera obra maestra y puede llegar a serlo. No para mí, pero aunque me gusta mucho esa locura. Pero creo que su intensidad fue alcanzada más en otros textos. En esto me parece palpable en Tres mujeres. También tiene otra obra de teatro, creo que se llama Los desesperados, que también es fulgurante y es como mucho más existencial y menos mediatizada. Y bueno, sí, lo que decías vos de su forma de pensar es muy... jugarretea mucho, digámoslo, en criollo, porque por ahí él decían que estaba en contra de Freud, y yo veo mucho Freud desde su parte metapolítica, antropológica en Freud. Y sí, en cuanto a Joyce era, acordémonos, el Stream of Consciousness, ¿cómo se llama? El monólogo interior. Sí. Monólogo interior. Sí. Es una cosa... Sí, ideológicamente podríamos decirlo, de apertura, sí se parece a Musil, pero el estilístico no es más, está más encarnado, me parece, en la vida, en los modos de vida, en las costumbres. Musil que Joyce, que era más etéreo, más sí, como es la corriente del pensamiento, justamente. En Joyce es más mental, me parece. Sí. Y en Musil, no sé si vos compartís esto conmigo, hay unos despegues muy poéticos, y la poesía siempre tiene el limitante y la expansión infinita, que es la experiencia. Me parece que va mucho más a la experiencia. Sí, totalmente. Y más si comparamos el libro que estamos haciendo foco, Tres mujeres, es donde podemos encontrar el trabajo de dominio, ¿no? De escultura, si se quiere, con el lenguaje, de formación, de cuidado del texto, que bueno, recién al comienzo del programa abrí leyendo justamente un primer párrafo, pero seguramente vamos a volver a leerlo para compartir esta sensación que nos deja de que cada palabra está meticulosamente pensada y sentida. Que esa es mi sensación que encuentro con este libro en particular. Es verdad que, como decís vos, Nico, en los otros libros tal vez tienen otras propuestas, que a su vez sí queda claro que es el mismo autor. En ese sentido sí lo comparo, sí se puede comparar muy cercanamente con la obra de Joyce, porque tenemos el Ulises o el Finnegan Wakes como las obras totémicas dentro de su producción, pero a su vez, si se quiere decirlo con cierta insidia, un librito como Dublineses no es menos perfecto que el Ulises. Para nada, es igual que de obra perfecta y con el mismo porcentaje de su genialidad que el Ulises. Y lo mismo siento que pasa con Robert Musil. Está el hombre sin atributos, pero a su vez está Tres mujeres, inclusive está la primera novela de Las tribulaciones del estudiante Torles, que es otra de las lecturas que súper recomiendo y que es un libro perfecto, que no podríamos entenderlo como, bueno, es una obra que tiene sus errores y que los pudo solucionar y profundizar en su obra maestra, ¿no? La verdad que con esta obra de este autor austríaco
cada de los pocos libros que escribió, que no fueron más de 10 obras, cada una contiene su perfección y eso también se debe a su personalidad. Estamos hablando de una persona que Canetti así recuerda y comparte algunas anécdotas que a mí me han dejado totalmente entre la risa y un poco el pánico, porque estamos hablando de una persona que, por ejemplo, tenía un desprecio por saludar a la gente, y no es que fuera soberbio ni nada, sino que tenía como una especie de fobia a dar la mano. Y otra de las particularidades, por ejemplo, es que no podía tener contacto con el dinero, despreciaba el billete, el hecho del billete, a nivel tal que otras personas, sus amigos, lo tenían que de alguna forma financiar con su propio dinero, pero tenían que colaborar, porque se llegó inclusive a formar una fundación Musil para manejarles el dinero, porque él era absolutamente incapaz de manejar eso. Y dentro de esa fundación Musil estaba el mismísimo Hermann Broch colaborando. Entonces estamos hablando de un personaje que también, no sé si querés continuarlo, Nico, pero creo que es relevante que él, a su vez, comenzó con una formación militar, luego se metió profundamente en el mundo de las matemáticas, luego la filosofía, después dejó todo para escribir. Hay un conjunto de obsesiones que siempre son llevadas al límite, y eso creo que se nota mucho en cada una de las oraciones y en cada uno de los libros que él llegó a concebir. No sé si te parece. Sí, una persona muy especial, muy especial. Mirá lo que contás sobre el dinero. Él ni siquiera... nada es directo en su literatura, pero te deja una huella que te hace atacar todo y con un semblante de conmiseración para con todo. No, ni siquiera es odio, no es algo combativo. Me refiero al dinero, por ejemplo. Era aristócrata, o sea, pertenecía a una clase aristócrata. Sí, sí. Y ni siquiera se ponía a discutir el origen del dinero, no. Simplemente expresaba la iniquidad, o sea, su superficialidad, y se acabó. Entonces, eso es palpable. Yo tengo un gran respeto por este tipo de personajes que son amplios, que son como un mundo. El hecho de que haya estudiado ingeniería, haya pasado por la cuestión militar y por su origen, y haya recabado directamente en la poesía. Decían que era un espíritu lírico, a pesar de que no tenemos muchos poemas de él. En su creación está el derroche de la poesía. Sí. Y aunaba esto, me parece esencial resaltarlo, para combatir con el desprecio de los simples que dicen que no hay razón en lo poético o en la creación poética de cualquier tipo. El hecho de que él haya sido una persona también con formación técnica. De hecho, tiene una tesis discutiendo a Ernst Mach, que hasta Lenin discutió con él, que era un grandísimo fisiólogo y psicólogo, determinista, monista, que tenía cosas que compartía con él, y sin embargo él iba más allá, o sea, no se quedaba con nada y iba rebasando todos los terrenos. Eso me parece genial. De hecho, bueno, eso está más palpable justamente en El hombre sin atributos, que dicen que como que él quería encarnar lo impersonal. Ahí vemos su falta de atributos, de subjetividad, porque él no era un sujeto, era un hombre volviendo loco al sujeto, utilizando el sujeto en sus arrebatos de razón y sus huecos que generaba en su escritura, muy razonados, y después, ¡pum!, un destello de poesía que a su vez en algunos pasajes se cortan muy en seco con palabras muy técnicas. Entonces eso es a resaltar. Y me parece un escritor total, y su obra la podría también observar como una totalidad, como algunos buenos escritores, no sé, como Bolaño, por ejemplo, que a mí hay situaciones que no me parecen incómodas, pero sí que me parecen incómodas, y otras no, otras geniales, y sin embargo si las meto en toda su obra me parece un continuum riquísimo. A mí me parece lo mismo con Musil. Y bueno, y la parte que más me gusta más a mí es la parte más encarnada, la conciencia más encarnada tirando a lo poético en la literatura. Por eso es que traemos estos textos que no son tan abstractos. No sé si compartís vos que él, a mí siento como que propone en estos textos una
una nueva antropología o un acercamiento a la antropología, ya que en Tres Mujeres, digamos que la mujer es la mater, la madre de la materia, se está metiendo en lo no abstracto, en diferentes tiempos y indaga en las culturas. Entonces me parece que propone una nueva antropología, se ve las relaciones sociales, una nueva forma de vivir, como una empatía cósmica, veo, ¿no? Una ética absoluta sin bien ni mal. No sé si compartís. Sí, tal cual. Y bueno, hay todo un tema que no podemos no abordarlo desde un principio, que bueno, este libro se llama Tres Mujeres, está compuesto por 3 relatos y cada uno de los relatos se titula como una mujer, ¿sí? O el sobrenombre de una mujer. El primer relato se llama Grigia, el segundo La Portuguesa y el tercero Tonka. Hay un tema crucial con el tema de la mujer que me interesa mucho que lo mencionemos, porque no es el intento de una lectura psicologista en profundidad de cada una de estas mujeres. Cada una de estas mujeres es abordada como un misterio. Es abordada como algo que anuncia una revelación que va a ser determinante para el personaje que se nos presenta muchas veces anónimo o otras veces no, que siempre son hombres y son los que están a cargo de la historia. El narrador lo que hace, más que nada, es seguir de cerca, por eso considerados estos relatos como que tienen un narrador equisciente, que solamente ve todo lo que puede ver acerca de un personaje, pero no todo lo demás. Entonces estos relatos hacen foco en la percepción de estos personajes principales, que son hombres, con respecto a estas mujeres, que para mí son la definición de misterio y revelación. No sé cómo vos entendés esta figura de estas 3 mujeres en estos relatos. Sí, aparte, convengamos que son como misterios que no son buscados, son encontrados en una realidad totalmente diferente a la vida que ellos estaban llevando. Exacto. Por ejemplo, el personaje de Grigia, que se llamaba Homo, Homo igual, o sea, ya tenemos un símbolo. A mí me resuena muchísimo porque tengo formación técnica y este personaje era minero, trabajaba en la minería. Ahí hacen una especie de sociología sobre las cosas terribles de la minería, como que los hombres abandonaban el pueblo durante meses, a veces hasta años. Hay una parte muy socarrona en la que, al estar desaparecidos los maridos, convirtiéndose en mineros, las mujeres quedaban solas y aparecían otros hombres haciéndose pasar en el pueblo por los maridos, robándole todo el dinero a las mujeres, y las mujeres hasta teniendo relaciones sexuales con esa persona, creyendo realmente que era el marido. O sea, hay un desaparecer directamente en el que importa solamente la carnalidad. Y bueno, este minero anda por eso, trabaja en la minería, hasta que un día entre las montañas decide perderse y encuentra a Grigia, que es una persona que ni siquiera puede entender. Sin embargo, la atrae no sexualmente, sino una atracción total, a pesar de que había hasta cierta burla en eso, para que veamos un poco, tanteemos un poco las revelaciones que él sentía en esa liberación de estar en la naturaleza y en lo desconocido, escapando de la parte del trabajo consuetudinaria. Voy a leer unos pasajes de éxtasis tremendos. Sí. En un lugar en medio del bosque, el arroyo saltaba sobre una piedra que parecía una gran peineta de plata. Ya no contestaba a las cartas de su mujer. Desapareció. De los secretos de esta naturaleza, uno era el pertenecerse mutuamente. Hubo una flor bermeja que no existió en el mundo de ningún otro hombre, sino solo en el suyo. Así lo había dispuesto Dios como un milagro. Hubo un sitio en el cuerpo que se ocultaba y que nadie más que uno podía ver a menos que muriera. La muerte de la conciencia. En aquel momento esto le pareció tan maravillosamente absurdo e inadecuado
como solo puede serlo una religión profunda. Entonces se dio cuenta de que había hecho al aislarse ese verano y dejarse llevar por su propia corriente que se había apoderado de él. Entre los árboles cubiertos de cabellos cardenillos, se arrodilló con los brazos abiertos, cosa que no había hecho en su vida, y tuvo la sensación de que en aquel momento le habían quitado de sus brazos a su propia persona. Eso es luego de encontrarse con Grigia, una desconocida que ni siquiera podía entender y que no se llamaba Grigia, o sea, tenía un nombre, y él, en una asociación cósmica, digamos, decidió ponerle, ni siquiera decidió, algo decidió por él, nombrarla Grigia. Y así tenemos como esas grandes posesiones, ¿no? Sí. Que son, yo creo, si vemos, no están desprejuiciadas, están en la pureza, están en lo siniestro de la sensación, lo inesperado. Es el liberarse como una conmoción, una empatía cósmica, y propone una nueva forma de ser en la que nos puede hacer bien inclusive las cosas que no conocemos. No sé si a vos te parece un sentimiento similar. Sí, el último programa que hemos hecho, que se lo dedicamos a Gese, hablamos mucho de ese camino turbulento de el conocerse a sí mismo. Yo creo que en este libro hay algo extraño y atrapante, a su vez excitante, que es el desconocerse, el ir hacia el desconocerse, porque los tres relatos comienzan desde cierta estabilidad, desde cierta vida terrenal de algún modo resuelta o de algún modo sólida en sociedad, pero desde la primera oración hay una decisión de que los personajes van a ir más allá y van a ir hacia esa zona de perdición, hacia esa zona de pulverización de toda seguridad. Entonces yo creo que estos relatos los unifica un complejo camino hacia ese estado de desconocimiento y de vulnerabilidad extrema. Exacto, es como sí. Un desaparecer de la conciencia, ¿no te parece a vos? Sí. Que por ahí es una denuncia y por ahí todos los artistas tienen que justificarse en cada movimiento que dan porque se vive en un entorno utilitario. Sí. Pero este desaparecer no es solamente gozoso. No. Incluye lo siniestro también. Incluye lo siniestro no solamente por placer, también es por horror. Exacto, incluye lo siniestro, lo terrible y sobre todo también el éxtasis, lo milagroso, lo ominoso. Creo que en los tres relatos se encuentra la proposición de decir, bueno, ¿qué modo de desconocerse o pulverizarse se puede llevar a cabo en cada una de las historias? Hay revelaciones que cada una contiene su propio tono, si se quiere, sus propias moléculas que lo hacen único. Algunas más ligadas, por ejemplo, al caso extremo y carnal de la muerte. En otros casos es simplemente un momento de revelación entre un estado de enfermedad y un estado de la recuperación de la salud, y así en cada uno de los textos. Esta revelación tan onírica y tan profunda es especial en sí misma. No sé si también lo ves así, Nico. Sí, exacto. Y creo que esa siniestralidad y esa como parte onírica que podemos presentir, me parece que es porque se siente así, y tal vez hace a propósito así, como una denuncia de no una caída, sino de un sacarse ese corsé no es la razón, porque a esto nos lleva la razón Exacto. Llevada a fondo, sino que la razón tibia esa y atemperada y cómoda de la convencionalidad en el mundo, de la utilidad que en realidad no lleva a ningún lado en términos totales, que eso es lo que busca gente como Musil. Sí. Para esto yo voy a hablar un poco de Sartre. Cada vez que hablo sobre un libro, yo me baso en el filósofo que más me ha llamado a mí para apoyar esto. Para Sartre, la conciencia es, si se mira a sí mismo, asegura más de lo que es,
y se encorseta uno y es símbolo de muerte. Según Sartre, en la conciencia el yo desaparece. El yo como interior a la conciencia representa un vacío. Es una nada que no ejerce ninguna actividad. La conciencia se conoce a sí misma conociendo el mundo. Es una transparencia que es salirse de sí mismo. Entonces, el yo desaparece aceptándose como frágil ante la inmersión realmente en el tiempo y en el espacio. El yo en su opacidad es un encorsetamiento, es una herramienta simplemente para salir de uno mismo y engrandecer esa actividad que tiene el yo, no el yo siendo egoísta, sino para aprovechar más el mundo. Creo que es una fuente de despegue. Sí. Ahora yo voy a citar algún poemita chiquito pero muy penetrante, tal vez no es tan actual, de Ungaretti, que me habla mucho de esto. Se llama Eternidad el poema. Está en La Alegría. Sí, sí. Lo sé de memoria. Dice: pero entre la flor que tomo y la que doy, la inexpresable nada. Eso es el yo, la nada misma. Me parece que eso es lo que denuncia Musil. Y también ahí se encuentra el misterio en este poema magistral de Ungaretti. Y creo que estos tres relatos hacen foco y son la materia total de estos textos. También quería hacerte un contrapunto a lo que citaste de Sartre, porque voy a leer un fragmento de la primera novela de Robert Musil, Las tribulaciones del estudiante Torles, que es muy próximo, es muy exacto con lo que has mencionado del desprenderse de sí mismo, para que continuemos rondando esta idea. Torles no conocía el nombre de ninguno de esos sentimientos, tampoco sabía lo que ocultaba, pero precisamente en ello radicaba su embriagadora seducción. Ya no se conocía a sí mismo, y justamente por eso crecían sus ganas de entregarse a excesos salvajes y despreciables, como cuando en una fiesta galante se apagan de pronto las luces y ya nadie sabe a quién arrastra consigo al suelo y le cubre de besos. Creo que esa imagen es perfecta. Pensar que estamos en una fiesta galante en el cual es el símbolo perfecto de las convenciones sociales y de repente aparece la epifanía. Hay un apagón de luces, algo tan sencillo como eso, y cómo de ahí se desprende ese momento de desconocerse, de desprenderse de uno mismo. Creo que en esta oración que acabo de leer de este autor está resumido y cargado, y por eso decimos con Nico la importancia, ¿no?, de este tejido perfecto que tiene Robert Musil, que es su pluma, ¿no?, que está tan diametralmente compuesto desde cada ángulo, cada oración. Es una máquina que realmente yo sí entiendo la comparación con estos autores gigantes, pero verdaderamente gigantes, como James Joyce y Herman Broch, porque está ahí en esa fabricación meticulosa. Sí, exacto. A ver, yo también lo veo por ahí. Es una titanomaquia, eso que nombran directamente. Y es de lo que se... Claro. Sí. De lo que se sirve mucho los cánones y bueno, y fuentes de estudio, porque necesitas titanes para que se estudie en las universidades esas. Sí. Por eso nombran así lo más espectacular, lo más grande, o sea, grande en el sentido la novela total en Estados Unidos, sí, novelas gigantes, Galo Tolstoy y todo eso. Pero yo abogo por la inseguridad total, yo abogo por el fragmento y creo que los grandes también lo hacen, y esta es la época además del fragmento. Sí. Por eso me rebelo un poco contra eso. Bueno, y aparte es mi lectura, digamos, mi carnalidad. Bien. Ahí dijiste una palabra clave, que dijiste que te rebelás y hablaste del fragmento. Y para empezar a dialogar, tal vez con una subida de temperatura, también vamos a hacer algo confesional con respecto también a la biografía. Este autor que estamos hablando, que es un gigante de la literatura, un totémico, él terminó su vida absolutamente olvidado.
fue absolutamente ignorado. Tuvo sí un poco de éxito al comienzo con su primer novela, pero luego él mismo fue recluyéndose cada vez más. Y quería, digamos, citar otro gran texto que hace muchas resonancias con esta actitud de Robert Musil de cierto rechazo y rebeldía, que es nada más y nada menos que el libro El hombre rebelde de Albert Camus. Y voy a citar un fragmento para que me digas, Nico, si te parece que hay algo de lo que estabas tratando de decir que se vincula no solo con este texto, sino también con la misma obra completa de Robert Musil, que siempre para mí tiene ese contenido de rechazo y de separación con algo. A veces se puede decir con el mundo, pero vamos a dejarlo ahí un poco más indeterminado. Sí, y muy indirecto, sí, que eso amplifica mucho más. No indirecto en el sentido de que lo esconde, sino que está entretejido, está en las tensiones de su obra. Sí. Lo que dice Camus, dice: la mayor probabilidad de autenticidad es actualmente la mayor probabilidad de fracaso para el arte. Y él a su vez sugiere, yo lo voy a resumir, pero que básicamente en los tiempos presentes, que justamente sí son contemporáneos, este texto con un poco la vida de los últimos años de Robert Musil, él dice que hoy en día crear es crear peligrosamente y no de otra forma. No existe la potencia creadora si no es extrema, si se quiere, si no hay un peligro, si no hay un riesgo vital. Y creo que eso lo reconoció fuertemente Robert Musil, llevando toda su vida una obra que dejó inconcluso, no solo por su muerte. También está documentado, Elías Canetti hace un muy buen trabajo, también John Coetzee, que también tiene un ensayo profuso sobre la obra de Musil. Está documentado que no es que quedó inconclusa porque fallece repentinamente, sino que también él poco a poco, año tras año, le empieza a costar cada vez más continuar la obra, como que empieza a encerrarse en un círculo en el cual tal vez las palabras y la conexión con el decir empieza a resquebrajarse. Sí, tal cual. Me parece que en realidad hay una exigencia de ser transgresor, de alguna manera, de mostrar ese riesgo, pero también ese riesgo es lo que socava tu permanencia en el tráfico de la literatura. Necesitan hacer huecos que escupan fuego y le den sostén a los libros que son situacionales, básicamente, que es lo que vive la literatura. Igual te digo, o sea, en la literatura, para mí, el que quiere ganar algo en la literatura, o sea, está mirando fuera del tarro. O sea, sí, en la literatura se viene a perder, nada más. Exacto. Se vienen a enriquecerse otras cosas, otras fibras, pero ganar adeptos, hacer escuela, ganar dinero, eso en la literatura grande, es toda póstuma en la literatura grande. Es una fuente de justificación de los atropellos de lo que llaman razón, que en realidad de razón no tiene nada, es una utilitariedad que, a fin de cuentas, se traduce en quemar mejor combustible y contaminar un poco más. Sí, una profesionalización de la complacencia, creo yo, ¿no? Como hacer oficio de la complacencia y no realmente hacer presente la inquietud, por ejemplo. Pero la inquietud, inquietud profunda, porque vivimos en inquietud, pero vivimos en inquietud sistemática, fría, inquietud que no. Sí. Es más, se vive. Exacto. Se vive del hecho de decir que rompimos algo. Sí. Así se mueve, es transgresora justamente, la sociedad es transgresora. Sí. Y siguiendo a Levinas, él dice que por más que vos estés utilizando un utensilio, algo útil, lo mismo vas a encontrar un éxtasis. Sí. Y en estas facilidades que tenemos todos de sacarnos fuera de sí, con un celular, con una pantallita, con un link, es donde más, si vos no te acercás a ese riesgo bello, infinito, que te hace tambalear, vas a seguir encontrando éxtasis espurios. Exacto. Y te vas a seguir encarcelando a vos mismo mientras pasas bien encima, porque yo creo que, o sea, los mineros, los obreros,
dentro de todo encuentran sus éxtasis. Sí. El éxtasis es humano, no es solamente de lo sagrado, de lo que tratamos nosotros o lo que sea. Sí, pero yo creo que dentro, por ejemplo, como para seguir con la puntualidad de este libro y esta literatura, estos éxtasis, estos espacios de éxtasis, que también pueden ser ver una pantalla de un celular, creo que difieren en que en estos casos de ver el mundial y no sé, lo que sea, son éxtasis que se pueden encontrar, pero son éxtasis compartidos, son éxtasis colectivos o colectivizados. Ujú. En cambio, si nosotros nos metemos en un libro como este, o como tantos otros, o como básicamente una relación directa y sincera y honesta con una obra artística, nos puede llevar a un éxtasis, pero que está condicionada por la soledad. Yo creo que eso es fundamental. Llegar a este libro no se puede llegar de una forma compartida, por más de que ahora nosotros dos estemos hablando de este libro, que nosotros dos lo hayamos leído y que alguna de las personas que estén escuchando también lo hayan leído. Jamás se puede compartir esa experiencia. Podemos dialogar, sí, pero la experiencia liberadora y atrapante y hasta asfixiante que podemos tener con una obra artística es solitaria y es única. Y creo que hay algo que a mí me parece clave y que te lo quería comentar como para que siguiéramos dando con el tenor de este libro, que si lo encuentran, no sé si decir que lo compren y lo lean o que huyan y corran. Eso creo que queda para cada uno de ustedes, pero porque en este texto yo lo he leído ya 4 veces a este libro y no puedo creer que siempre se me desgrana la trama de los relatos. Y digo, bueno, puedo ser tan mal lector, puedo estar teniendo problemas en el cerebro, no sé, ¿qué me está pasando? ¿Estoy teniendo pérdida de la memoria o qué? Y no, es algo en particular con el libro. Obviamente que es algo subjetivo, pero a su vez hay algo tal vez de mecanismos que son mucho más misteriosos, que jamás un libro que se te olvide al leerlo, pero se te olvide en la niebla y no se te olvide en la banalidad, es algo como bastante complejo y que nos exige muchísimo, nos demanda muchísimo a nosotros como lectores. No sé si te pasó un poco lo mismo, o contame un poco de tu experiencia al leer este libro, de lo más subjetivo, ¿no? de tu experiencia de lector. Sí, exactamente. O sea, yo creo que las grandes creaciones pueden aparecer en todos lados, nada más que nos fijamos en Europa, porque bueno, ahí está los mayores olvidos. Tiene que ver justamente con eso, el olvido. O sea, los filósofos de ahora llaman el olvido a las conexiones que no recordamos, pero que se introyectan como estructuras. Exacto. Cada vez más complejas, que nos ponen en relación con las cosas. Entonces eso es lo que enriquece. Por eso la trama no es que no importe, sino que es una vestidura más, es una capa. Creo que es totalmente necesario. Sí, sí. Por eso te digo que no es que no importe, sino que es totalmente necesario, porque es inevitable. Justamente es letra y es la conciencia. Y la conciencia tiene que estar encarnada. Y esa encarnación se da en el mundo, que es lo que podemos llamar trama. Sí. Entonces lo potente está en el olvido de lo que está en tensión en esas tramas. Entonces por eso siempre encontramos cosas nuevas. Yo, por ejemplo, acá hay una cuestión tremenda con el lenguaje. O sea, en Tonka, el tercer cuento, que es el amor raro entre una chica de clase baja y un joven, supongamos un poco clase alta, se tejen todos los prejuicios ahí, etcétera. Ahí Tonka tampoco se llama Tonka, es un sobrenombre que se siguió ahí en el acto, como en Grigia, por ejemplo. Ahí ya ponen duda en nombrar. Entonces es una gran duda, es que un misterio suena muy místico, pero es como unas potencias relacionales ahí entretejidas. Sí. Que eso es lo importante. Sí. Si queremos irnos a un cliché, podemos decir Musila hace hablar al silencio, que ya eso ya es Ángelus Silesius, es muy misticoide, pero habría que ver qué ganamos y qué perdemos en el silencio. Está el apotegma ese, el que calla otorga, y el que calla otorga no algo bueno, porque te crean un mundo a vos. Sí, bueno, ahí también justo para seguir lo que mencionás de este relato, Tonka, está buena esa disyuntiva, porque
Resumo básicamente la trama, pero en una oración. El relato es exquisito, es para leerlo. Es un relato bastante largo, pero es la historia de esta pareja que de repente esta mujer tonca queda embarazada y contrae sífilis. Y lo que es cierto es que por el tiempo no es posible que el hombre, la pareja, haya sido el padre, porque ellos se juntan y de alguna forma ya estaba embarazada, y encima con sífilis él se hace ver en un médico y le dicen: es imposible que vos la hayas contagiado de sífilis. O sea que está comprobadísimo de que esta persona, esta mujer tonca, tuvo relaciones con otra persona, que no era él. Y ella todo el tiempo lo niega. Claro. Y según la medicina. Claro, y según la medicina. La medicina decía que eso se daba por ser promiscuo. Exacto. Bueno, pero y ahí hay un cuestionamiento con el saber, el racional, saber instituido, sí, también. Sí, instituido, científico, racional, fáctico. Y el texto, a medida que va avanzando y que esta chica sigue negando de que ha estado con otra persona más que con él, el personaje, el hombre, empieza a, de alguna forma, creer, o entrando en ese espacio abierto que es las otras opciones, que no se centran en lo concreto, científico, que él está de alguna forma cuestionando en este texto. Entonces es fascinante este último relato, porque hay como justamente otra forma de leer un misterio, otra forma de leer un espacio y entender lo que son los espacios abiertos y no determinados, y de alguna forma empezar a caminar hacia ellos. El personaje empieza a caminar hacia creer algo que físicamente no es posible. Es un texto hermosísimo, y creo que para ir cerrando, porque ya estamos pasados con la hora, pero podríamos estar hablando mucho más, quería dejarte esta cita del mismo Robert Musil, tomado de uno de sus diarios, que yo creo que es una gema de sentencia y que nos va a seguir dejándonos pensar. La frase es: la cuestión no es que reflexionemos sobre las cosas, más bien las cosas se piensan a sí mismas dentro de nosotros. Y ahí creo que lo podemos dejar. Bueno, no dijimos nada de lo que apuntamos, pero un autor de este tamaño se te imprime en las entrañas y hace salir cosas sanguíneas. Pero bueno, esperamos haber dejado una huella en este camino crepuscular que es Musil, y recomendamos fuertemente esta lectura de la parte más de la conciencia encarnada y más dislocadora, creo yo, con respecto a los cánones que nos sirven, nos guían en este mar inmenso que es la literatura, que es la vida y la aventura, pero nunca quedarse con nada. Sí. Simplemente transitar. Así que nos despidamos de esta manera. Exacto, y con la recomendación más que segura de este gran libro, de esta obra perfecta, que la podemos leer de atrás para adelante y creo que no va a perder ni un rasgo de su fuerza. Exacto. Y poesía y su carga poética. Gran libro también, para cerrar con recomendaciones, gran libro para empezar con la obra de Robert Musil. No sé si coincidís, Nico. Tres mujeres como primer libro para encarar a este autor. Realmente no creo que en Musil hay que tener coraje, paciencia, y cualquier obra menos las largas conllevan un tiempo y, claro, y una libertad que los sistemas en los que vivimos no nos permiten. Así que sí. Me parece cualquiera, inclusive las largas, pero recomiendo más estos textos cortos, la obra de teatro y Tres mujeres, que nos pueden poner en contacto más con nuestra realidad. Y a este autor no se lo empieza ni se lo termina, sino que se lo vive. Así que eso, invitarlos a leer a este autor hermosísimo y complejo. Un abrazo, Nico, y nos escuchamos la próxima. Un abrazo, Lorenz. Hasta la próxima.